Buenas gente, soy Pablets de Vendanus y aquí seguimos con Baldur's Gate 3. Aquí estamos con nuestros coleguis, con Pablets y sus amiguitos. Estamos aquí en la moneda y por lo visto, bueno, pues ya tenemos que ir a hablar con los... Ya hemos hablado con los Ilflings, que son unos refugiados que se dirigían a Baldur's Gate, pero con los goblins que hay fuera y el peligro que hay fuera se tuvieron que refugiar en la arboleda. Eso atrajo hordas de goblins que les perseguían. Entonces la arboleda está siendo amenazada, ¿no? Entonces ahora que están los druidas, que están muy reticentes con los refugiados, están diciendo que se vayan a la mierda. Lo que pasa es que, claro, hay mujeres, niños, o sea, todo es un ejército. Mandarlos fuera es mandarlos prácticamente a la muerte. Vale, entonces a ver cómo solucionamos este problema. Pero antes vamos a hacer una cosa que me he dado cuenta de que vemos aquí algún personaje. El hecho de que no llevemos mago, y ahora mismo lo más parecido a un mago sería el pícaro, que es un embustero, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Embaucador arcano. Vale, no está mal porque tiene unos conjurillos. Pero vamos a vamos a rehacer este personaje. Porque, bueno, esto es un llevaba escudo, pero os dais cuenta que llevando con esta habilidad, estás despreciando esta habilidad si le pones escudo, porque combate con tus armas. Esto está muy mal. ¿Y qué vamos a hacer? La voy a rehacer. Y en vez de coger la especialidad que cogimos de campeón, la Dalil, como se quiera traducir esto, la vamos a rehacer para hacer un caballero arcano, ¿vale? Y así ya tenemos conjuros, y además que algunos son distintos. Conjuros de mago por aquí, conjuros de mago por aquí, conjuros de clérigo por aquí, y aquí, bueno, el Ranger, que también tiene algunos conjuros de clérigo, ¿vale? Entonces, en vez de tener uno con mucha magia, vamos a tener todos un poquito de magia. Y a ver si así funciona el grupo. Vamos, de momento funciona también así, pero se puede mejorar, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacer eso con la Excel. Vamos a hacer el campamento porque es ahí donde se hace. La Excel. Vete. Vamos a ponernos al mago. Pero claro, entonces... Y además este tiene que hablar con nosotros. ¿Qué quieres decirnos, señor Mustio? Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute. La secta de la absoluta. In its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly. Vale, nos está hablando de los mercenarios. Los mercenarios son como los companions, pero sin trasfondo, es decir, sin... No puedes tener romances, no tienen aventuras propias. Pero bueno, te pueden servir, ¿eh? Estamos hablando que son, en realidad, son retornados. De gente que murió, que perteneció a la absoluta. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, También nos puede revivir. I will cleave soul to body once more. Venga, sí, ya lo sé eso. A ver. Menciona un coste. 200 por revivirnos. Vale. Y ya me cambiar de clase. 100 pavos. Tenemos 400, o sea que tampoco podemos ir tirando. También tenemos que cambiar los stats, porque al convertirlo en caballero arcano necesitamos inteligencia, porque los escudos que tira son de mago con inteligencia, ¿vale? Entonces, bueno, primero hacemos el estilo de combate. Vamos a ponerle defensa, por ejemplo. No me dejas ahora. Luego, más adelante puede volver a coger más estilo de combate. Pero este es que nos da un más uno a la CA. Solo puedo llevar armadura. Y aquí, bueno, esto es un impar.
Es el impar. Aquí le metemos impar. Fíjense, le metemos un 2. Yo creo que así. Habilidades, pues vamos a ver. Supervivencia está bien. Acrobacias, vale. Bueno, la dejamos así. Tampoco no. Vale. Yo creo que está bien, ¿no? Compensadita. Confirmar. Y ahora su subida de nivel. Ahí no podemos hacer nada más que subir. Y ahora sí. Ahora elige por defecto maestro de combate. No queremos esa, queremos caballero arcano. Vale, trucos. Esto está. Ya tenía trucos de por sí esta raza. Tenía por ejemplo lo de la mano. Vamos a poner por ejemplo la guardia de cuchillas. Está muy bien. Y lo otro puede ser. ¿Lo que es? Pero esto como es de distancia. Bueno. Cuerpo a cuerpo. Por objetivo no puede utilizar reacciones. Caracterizante, pues interesante. Amistad. No, vamos a ponerle esto, impacto certero. Pero hay conjuros. Pues mira, esto de escudo va a ser brutal. Esto nos da cuando nos pegan y nos dan. Podemos activarlo para subir la CA un 5, ¿vale? Entonces, si por ejemplo te dice, te anda con un 21 y tienes 18, ¿eh? Y lo activas, tendrías CA 23, por lo tanto no te darían. Eso está muy bien. Y el otro que vamos a utilizar. Pues yo creo que directamente también proyectil mágico, pues si en algún momento tenemos que terminar con alguien al que no le podemos dar de manera normal. Ah, es mágico. Y ya tenemos dos que tienen proyectil mágico ampliado. Y unos segundos. La familiar. Ansiedad de color, color cromático. Oscurecimiento. Grasa. Cuchillo de hielo. Hace bastante daño, ¿eh? Al fallar la izquierda explota. A 2 metros de radio. 18 de distancia. No es una tontería para esta. Por potenciar salto. Sí que creo que lo gana después, ¿no? Creo. No sé. Bueno, pues si no. Esto. Pero esto. Igual, esto es alrededor de él, ¿no? Todos los que tenga. O es hacia adelante, no lo sé. La de con. Al rayo del segundo. Es que no sé cuál ponerle esto. Como tiramos auxilio no tiene mucho sentido. Porque solo se pueden ganar puntos temporales de una fuente, ¿vale? Vamos a ponerle. Es que cuando tiro una tronadora, para eso tiro directamente. Que bueno, esto. Tampoco, hombre, los puede tirar. Puede ser útil si hay un barranco detrás o lo que sea. Encontrar familiar. Otro bichito. ¿Para qué? Rezarse. A ver, ore cromático. Lanzas una esfera que inflige daño de trueno. Si lo prefieres, puedes elegir un tipo de daño diferente. No entiendo. La persona. Ya está, por si hay que atacar a alguno que tenga fuego. Ya está. O sea, para algún troll o algo. Meterle ese ataque con fuego. Pues bueno, puede que con fuego ya directamente. Esta tira bolas de fuego y este también. De estas normales. Un poco a lo mejor. Bueno, no pasa nada. Ah, ya he perdido lo de auxilio, tío. Vamos a ver, mira, se le ha quedado una CA de 18, ¿eh? Eso sin llevar escudo. Si pusiéramos esto, se le quedan un 20, ¿eh? Mira qué rico, papi.
Ahora, lo que digo, si nos dan con un 25, bueno, con 25 no valdría, con un 24, digamos lo del escudo, que es un conjuro de reacción. Tiene 2. Y, y nada, pues no nos darían. Es muy interesante. Mira, pues para que tenga una hostia normal, muy débil, no te interesa usarlo, ¿vale? Otra cosa que me he dado cuenta es esta tía. Alma que lleva, pensaba yo que es que era mejor. Pensaba que hacía un D6 más 1 más un D4. No, el más un D4 solo le hace a los objetivos que ya estén ardiendo. O sea que esto al principio hace menos daño que con un, por ejemplo, con un lucero del alba. ¿Vale? No me gusta mucho. Así que nada, gente, vamos a comprar un lucero del alba y vamos a vender esa, ¿vale? Nos volvemos directamente ya a la aventura. Coger este. Este no nos ha enterado. Ahora. Venga, no quería dormir, quería volverme. Buah, mira todos los que tienen que hablar con nosotros. Buah, todos tienen que hablar con nosotros, tío. Pero qué locura es esta. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a hablar primero con Corazón Sombrío. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find this priestess gut, the better. Can't wait to get rid of this thing in my head. Cree que la sacerdotisa tripas es la solución. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? I hadn't thought of that. What do you have in mind? ¿Le tiramos los tejos? Brambles on bearskin aren't as fun in practice, I'm afraid. Besides, I can't afford to tire you out. No puedo permitirme We still agotarte, have work to dice. do. Rest well. Nos han dado calabaza, gente. Aquí tenemos algo. Tintes. A ver, que nos cuenta. You know, I've been thinking. Qué postura de Reflecting on canalla. what tomorrow might bring when we meet this goblin priestess. Will she know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Yes, we're more similar than I thought. Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm Pues sure. que te dé el aire, chaval. Sleep tight. Todo el mundo sospecha de Astario, claramente. A ver, la Excel. A Las fine cuentas. evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Está el Hideous. celo o algo, porque los alienígenas, esto, yo no sé si esto en realidad That I would do tendrá épocas de battle celo o algo, porque parece que está among the ahí. tears. Como huele el aire, no sé qué, está medio cachonda. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Clear. Los creches son regimientos, ¿vale? Que es lo que ella busca, porque ella dice que su regimiento sabe cómo quitar el gusano. De hecho, me fío más de ella porque esta es la que más sabe de los gusanos y de los azotamentes. Los demás están especulando. Vienen del espacio, de otro plano. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But enough of this.
You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Vale. Vamos a guardar. Que se nos corte. Le damos todo el avance que llevamos con los tontitos. A ver. El señor, el filo de las tormentas, Will, el brujo, una cuenta. Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Muy bien, filo de las tormentas. Me parece muy bien. Me queda por hablar con el mago. Venga, a ver. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that enrolla mucho, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. Me alegra The ver eso. reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another Solo a mi soul, gata. Ah, except for my nunca le he cat. contado nada de esto, solo a mi You gata. see, I have this Tengo una condition, afección very distinta al different from parásito. the parasite we share, but Es una enfermedad, ¿eh? just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, and not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. Tiene que comer magia, dice. Days since I last consumed an artifact. Los artefactos mágicos. Hostia, Only a pues. matter of time before my craving Tendrán que sobar. Si no, That is why I ¿qué turned le to pasa? you. Es un yonki de la magia. To help me find magic items to consume, it is vital. Bueno, todos tienen alguna tarita, ¿eh? Este es el yonki de la magia. ¿O no? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. Pues ya Such está, an item venga, already déjame in ya, our hombre. possession. Primed for the moment the need arises. Ya sé que tengo que guardar objetos mágicos. Los que no vaya a usar, para que se los coma este. Si no, entra en yonki, estado yonki. Venga, vámonos. Here goes nothing. Muy bien, yo no quería dormir. Pero bueno, ya.
Hemos liado. Y todo el mundo a contarse su vida, venga. Eager for A ver, battle. ¿qué hace esta de líder, tío? Me faltaba ya. Mira tú, tío. Y... Venga, este que tiene lo de hablar con animales. Vale. Bueno, y ahora esta que tire cuando nos vayamos. Que tire lo de el auxilio. Try greasing palms. Whatever it takes. Eating's over. ¿Y dónde está el gato? So well lost. Oh, no, no sé el gato dónde está, tío. No lo he visto, pero... Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás que la ha pillado? Mira. ¿Dónde se ha quedado pillado? ¡Pobre! You're gonna be sorry, every last one of ya. Ah, torrente. A ver. ¿Dónde está el gato? ¿Qué? ¿Qué ha sonado por ahí? Ah, el gato no se le ha afectado. ¿Está por aquí? We're exposed now. ¿El gato no puede entrar o qué? Ya, pues nos dejamos si fuera. Ya hablaremos con él. Your master let us in here. Were you Vamos a ver estos que se cuentan. They don't care. What's up for discussion? Come, Magrin, give him a chance. You, get back. It's forbidden to outsiders. Korga's orders. No, and you'll find trouble all the same unless you get out Ya of my tenemos que hablar con la sight. jefa y no nos A dejan. moment, Giorna. What? Oh, Algo han visto en nosotros. you. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. keep their confidence if you insist? Vale. Hombre, bolo. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Esa, nos cuenta ese rollo y la respuesta es vete a tomar por culo. Venga, a ver. Vamos. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? Pablo When the salía en goblins Baldur's Gate came? 1, ¿eh? You saw them Han pasado 100 up años. Que alguien me close? explique qué A few hace aquí, questions, un if humano. you please. There's no overstating my interest. Algo raro se cuece aquí. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Está preguntando por los goblins para escribir sus poemas, sus gilipolleces. You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Bienvenida a la prensa, amiga. No sé Witnesses más que contar trolas. failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal!
Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Que quiere ir a ver a los goblins él solo, ¿sabes? Pues nada, chaval. Ya encontraremos tus restos. And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Would that we could speak freely, my Ursheim friend. Alas, I've never learned to converse with your kind. Yes, I'm quite aware. Venga, a ver. El oso, con eso podemos hablar. Que será un druida, no un animal. Just a moment. This man is recording my story. Nah, como buena historia va a quedar. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Harry Potter, Baldur. Yes, I see. And is that her with two eyes or one? Don't mind if I do. I thought you were Halcyon. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halcyon? Promise me a mate. Ah, esto está en celo. Placa. By Sylvanus, the forest Sylvan. father, we are granted bounds. Azafrán. Luego hay que montarlo. A ver, está. Speak. The bird knows. She needs to know. You do not. Venga, a ver, cuéntame tus secretitos. Pues no vamos a llegar. Ah, pues sí, justo. No sé, con 4 ahí. Vaya falla. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. A druid and an outsider. We can do nothing without. Esta está en contra de que se echen a los tieflings porque sabe que los van a matar. Master Halcyon can stop this. I pray my bird Solo returns Halcyon with puede news tener of esto. him. Pues nada. If not, Vamos a encontrar a I Halcyon. fear for my people. Vale, ya quedó claro. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halcyon welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Nada, siempre lo mismo. Que salvemos a Halcyon. Perfecto. El pollo. Pollo. Shh, I'm concentrating. Y una llave ahí. This look good? Is the coin in the middle? Combinación. Engaño más 2. Uy, necesitamos un 2 ahí. Justo, madre mía, otra vez justo. La era de los justos. Yeah, you're right. This is better.
Y ahora se supone que la puedo coger. Correcto. Brillante. Oro. El trigo de casero. Hay un oso que está tapando el ascensor. Estoy durmiendo. Para dejar un pescado junto al ascensor. Bueno, podría ponerlo. Ah, sí. Aparta, no hace falta gastar pescado. Nada. Buah, ahora se ha dormido ahí. ¿Puedes hablar ahora con él? Nada. Vale, de momento no nos interesa ahí, no sé qué. Me interesa. ¿Y vamos a entrar? Guía. El ídolo. Why did you leave, Master? Aquí vamos a leer algo, ¿no? Leer eso. Tema de alquimia. Nos explica eso, que hace falta 2 ingredientes para formar un tercero, ¿vale? O sea, ¿cómo se llama la regla de 3? Vamos al viejo doble. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Ahí va. ¿No nos deja verlo? ¿Sí? Esto sí, no. Esto no, esto sí. Nueva referencia. Recibido a través de la saga, a través de Sith. Uno de los pájaros Neti enterramos así la semana pasada. No sé cómo habrá encontrado la saga. No sé cómo lo habrá encontrado la saga. Bajo la piedra más pesada. Vale. ¿Lo podemos coger? No, quería robar. Vamos en la leche. ¿A dónde tenemos que ir, tío? ¿De aquí podemos venir o no? Ah. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Gorga? Release her. She stole the idol of Sylvanus. Please. I'm sorry. La niña que tenemos que salvar. Gorga. She's just A what, Wrath? Y esta caga que es más mala que el demonio. Quiere torturarla o cargársela, cuidadito. Cuidadito. Cuidadito con los niños, que ahora no tengamos que empezar a repartir ya, Girl. You mean parasite? She eats our food. Cierto es que los tipos estos son un poco choretes, Then steals our most holy idol in thanks. Y es normal que les toquen los huevos a los druidas. Pero de ahí a lo que quiere hacer esta... And keep still, devil. Tila is restless. Come, Gorga. We took back the idol. Surely. Do it. Persuasión. No, más 4. Ya no es fácil, Fallamos. ¡Guau! 1. Vaya tirada, estamos sacando más patéticas. No. The tiefling remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised Tía, la serpiente está preparada para atacar. Vamos a ver. Otra vez. Persuasión otra vez, venga. Lanza ventaja. No falles ahora, cabrón. Sí. Yes.
She is more valuable out there than in here. Sif, Tila, to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Le he activado una marca a la Let Tila pierce it. corazón sombrío. I hate. ¿Ya? ¿Qué pasa, tío? Vuelto loca, tío. You were frightened of wolves, huh? ¿Eh? Ridiculous. We just let her run off. She's a child. A devil child. One who tried to steal from us. Pues ahora, le pasan muchas cosas a corazón sombrío. Tiene una punzada de dolor y luego tiene miedo a los lobos. ¿Qué te pasa, corazón sombrío, I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Vaya, no me miedo a los lobos. Ravenous predators with fangs like daggers. Pero It's hardly an es un irrational miedo fate. irracional, pero claro, o sea, tía, que tú te enfrentas a trolls y a cosas peores que lobos. Maybe if you can, Madre don't mía. make me face any more Tengo of miedo a them. los lobos. At least, not alone. No pasa nada. Venga. Really? Some might think it makes me a liability. Hombre, Maybe es una that's what I supporter like guay. about you. You're different. De momento no te considero un lastre. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? No, no se suelta la tía, no se suelta. Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Venga. Y ya está, no hay que más. Madre mía, estáis hablando con todo el mundo, comiéndonos la cabeza. A ver qué dicen los ratones. No dicen nada, para detectarlo guay. Rat doesn't respond. It simply bares its teeth. Los ratones están ariscos. A ver, este parecía que estaba en contra de You cagas, did ¿no? well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Silence. Your help is not required. Not by me, at least. The ritual's almost finished. What if they tried to steal from us? Again? We've shown them once. We take Grove law seriously. By letting that child escape without consequence.
We might as well have lain on the ground and let them trample us. There is work to do. Enough waiting. I crave blood. I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? Don't be innocent. But I won't let this road be. Not again! Assume nothing. An efficient path. The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious. Probablemente estoy contando la historia de la arboleda, el mural este, ¿no? Vale. Y vamos a ver esta. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Hay un mago rojo en el pueblo. Pueblo, tío. Mira. Pues hay más placas de esas. Cofre de libre. Ni más placas. Y otras no. Aquí. ¿Por qué no puedo leerla, tío? ¿Por qué dice...? Ah, no, lo que no puedo robarla. A ver. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna. That mural. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. What to do? Very well. Ridiculous. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm.
free of intruders. The right of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, crear una super the enredadera great que los vine will proteja de todo. sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. A ver, vengo en nombre de hacerlo. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders Eso out of también the es una grove. opción, ¿no? Que protejamos a I'm los sure they'll reward you well. forasteros They're para to be que... gone before final prayer. If they are not, the Viper must Bueno, vamos a strike. intentar salvar primero a Halsin. Si no sale, pues tendremos que protegerlos, ¿sí? You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Bueno, tampoco tiene que ser así, ¿eh? Venga, a ver, ¿qué más? ¿Qué tiene ahí? Son todos los sirvientes. No se puede tocar nada tampoco. Carga y cubierta de moho. Para sentarte. Está roto. A ver si cuidáis un poco las cosas, ¿eh? Un poco... ¿Con esto hemos hablado? ¿Un Goye? Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Puto soso, cabrón. ¿Por qué hemos entrado? ¿Quién es? Mark Real. Vamos a hablar con Mark Real. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Joder, qué cabrón. Aquí. Esto no hemos entrado. More for me. Please. I'm resting. The bird says nothing, trying to rest. The bird says nothing. Only the sound of its labored breath fills the silence. Anetti, esta. Creo que era la que no era la curandera esta. Enano de oro. Bueno. I see you. Just give me a moment. A moment. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. A ver si esta tiene la cura. Va a ser que no, pero bueno. A bit tired around the eyes, maybe. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth, and tentacles. I'll do what I can. Come, follow me.
I might be able to help. We need to be quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Looking closer, you realize you've seen this thorn in the wilds. It's Kalimvor's kiss, a briar from the Dale lands, and a deadly poison. La tía lleva el pincho venenoso ese, bueno, no se fía de nosotros, ¿eh? To hell's with it. ¿Qué haces, tonta? O sea, no sé. Yo a ti no te he sacado ninguna espada, ¿eh? De prueba. Destreza más 3, intimidación más 2. O sea, destreza. Voy a hacer el ridículo con el pincho porque... You dodge her blow, but as you regain your footing, you can see the pain in her eyes. I'm sorry. I truly am. But I can't let you go. If you transform out there, you'll kill everyone in the grove. Everyone for leagues around. Master Halsin did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. All right, but on one condition. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that. Antes de transformarte, Thank you. me tomaría eso. Here. Pero no, You no lo know, tome. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Sí, Maybe pesado. more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know.
Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. And if my birds can't get close, what chance do I have? You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Pues qué coñazo, gente. Vale, muy bien, chaval. Luis, este. There's something in that vessel. Take a closer ¿Qué look. recipiente? No, ese recipiente, ¿qué recipiente? A ver. Vamos a mirar esto. Y ahí de Halsin. Llegaron goblins liderados por una drow. Al morir, vale. Esto es lo del bicho, del tío que se han encontrado. Otra cita a toda prisa. Confío en la diadema que abre la biblioteca. Llévala siempre contigo. Necesitas entrar en la cámara, habla con Raz. Él tiene la runa. No se va a entregar a nadie, así que eso es de un buen motivo para pedírsela. Vale. No he despejado tu fe. Se está abriendo la katana. ¿Vas a coger esa nota? La mierda, sería rara. Con la puta. Y no podemos copiarla ni nada de eso, ¿no? Velas. ¿Veis? Aquí están las runas estas. No podemos tocarlas tampoco. ¿El tipo este podremos hablar? ¿Tú tenías que hablar con los muertos? ¿Sí, no? The corpse regards you lifelessly. Venga. Vale, de la secta de la absoluta, ¿eh? Druid. Bear. Minthara. Back at camp. The corpse remains silent. It doesn't understand the question. No, ese no contesta. En plan, como la infanta. Estos, sí, como que estos voluntariamente se dejan meter el gusano, ¿vale? Estos es lo que tiene su secta. La verdad que detrás de la secta están los azotamentes, porque así consiguen voluntarios. This way. Let's move. Light on my feet. Eso no me deja verlo. ¿Me deja ver algo? No me deja ver nada, tío. Todo rojo. De problemas. Buena percepción. ¿Qué? ¿Cómo hemos visto? Vale, pero ¿qué veo? Merece la pena echar un vistazo. ¿A qué? ¿A qué, tío? Ah, una puerta, vale. Lo mismo, todo es lo mismo.
Y por aquí dijeron no sé qué de una... De una caja o no sé qué. Ya, hay que echar un vistazo a la... Nada, gente. Está pareciendo un poco rollo esta parte, ¿eh? Demasiado hablar, demasiado hablar. Uf. A ver, bueno, el druida. Van eliminando druidas y orquistas por igual. Va. Ahí está recuperándose. Ah, todo sería robar. Ay, saber de los santos. ¿Todo? Los antídotos. Ah, bueno, ¿eh? ¿Sabes la canción élfica? Disfrutando de paz de un delicioso... Ah, canción élfica en sí, la posada de Baldur, ¿sí? Vale, recetas, antídotos. Perfecto. Vale, vamos a ver ya cuántas recetas tengo este. A ver. Por ejemplo, para pociones de curación. Bueno, me faltaron cosas. No, es que nos faltaron un montón. Pensaba yo que tenía más. Esto te falta. Bocadito de pícaro y cualquier suspensión. Suspensiones no podemos hacer ninguna. Para saber todos los ingredientes. ¿Y ahora qué? ¿Podemos hacer esta? No, nos faltaría eso. De alquimista nos faltaría eso. Nada. Nada, vámonos de aquí. To kill a bunch of innocents. I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. Not again. Y... Oh, ahí, por aquí, a ver. Por aquí no hemos subido. Vale, ¿y aquí qué hacemos, tío? Nada, qué pollas, ¿no? Vale, vamos aquí. Y vámonos a ya salir fuera. Bueno, vamos a comprarle... Vamos al vendedor este que hay por aquí. Yes, I'm quite aware. Parece con esto que le hemos recuperado a la cría. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Hey, esto que hace... Luces andantes. Mira, esto se lo puede comer. Vale, lo que pasa es que este... A ver, ¿tú cuál llevas? Bueno, esto se lo puede comer Gale. Vale, a ver. Vale, aquí no pasa nada. Concha. ¿Qué pasa contigo, tío? Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chumps here. No nos vende nada. Antimetálicos. Easy.
wished to live in more interesting times. A ver, aquí hay uno que vendía, ¿no? Ya como una especie de tienda. Aquí abajo había una. I'm heroic and reeking of this place. You never get the smell of it. I think I'd make a fine teacher, or a baker, or a butcher. Looking for steel? I have, well, something close. Venga, mi amigo. Yo corto de caza. Tú tienes un buen arco. Por ejemplo, vamos para esta. ¿Eso puedo comer gay? Sí, vale, chachi. Está más guapa, ¿no? Es una maza, pero prefiero... ¿No tienes un lucero del alba? No tiene, tío. A ver el otro, ¿no? ¿Hay cosas que vender? Lo puedes llevar tú, ¿no? Ahora vemos. Nada. No tienes lo que me interesa. Había otro comerciante por ahí. Por aquí había otro. Con estos hemos hablado, ¿no? Has comido tu ración. La que vendía. Quita ese. Hello, Petal. Need anything? Any lotions or Oh, mira. potions? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods Razón sombrío no le agrada tu along, decisión, her ¿por qué? eyes wide. You poor pet. My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Es una especie de charlatana. ¿Por qué no le mola a la otra? I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Okay. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Vale. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Nada. No tengo nada que vender aquí, ¿no? Un poco peladito, ¿eh? Be careful on the road. Nada. Era el otro que vendía. Estaba... ¿Por aquí? Este es. Aquí está la otra tienda. Tenkachonine Manic. Dime que tienes un lucero helado, algo potente para mi amiga. Of course, but please, remember, you're not the only one in need. Mira, hace de 2 a 9, tío. De momento vamos a pillar eso.
Armadura clase 13. Hombre, para esto igual no le va mal, ¿eh? Una de pieles de estas. Al fin y al cabo es un cazador. Bueno, vamos primero a pillar esto para esta. ¿105, tío? Mira, vendemos esto. 4. Vale, y ahora este. Vale. Es 11. Ah, claro, pero esto le permite, le da el más 3, ¿no? A la destreza. Y esta, creo que no, ¿no? A ver. No, no me interesa. Que me interesa. Sylvanus be with you. Correcto. A ver. Ah, porque se llama 3, no me interesa. Algo que consiguiera la habilidad esa de controlar, especializarme en armaduras medias. A ver, esta. Vamos, ponte tú este. Y 2 a 9. Y así metes 2 puntos siempre más seguro. Hostia, más que pedazo de bicho, tío. Esto va a ser para Gale, ¿no? Pero igual a ser tú. Tenemos otra cosa por ahí que va a ser para Gale, ¿no? A ver, esto es un atletismo. Vale. ¿Cuáles llevas tú? Pues nada, para ti, chica. Así que son las de... Espérate, vamos a hacer la otra. Y ya, tío. Le van a quedar mejor a esto, ¿no? Y estas metálicas normal, pues se las a esta. Estas conjuntas. Que son su propio estilo. Y esta... Ah, sí, sí. Queda mejor. Es una tontería, pero aquí hay que ir bien vestido, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Tú qué tienes por ahí? El colgante, de momento te lo puedes poner, aunque... Joder, mira aquí. Guantes metálicos. ¿Cómo te quedan? Demasiado brutos, ¿no? Hacerlo, por ejemplo. ¿Tú no tienes? ¿A ti? Vale. Algo más por ahí. Ya la debo a este. Si os tenéis todos. 2, 2, 1. Divido un poquito, me tienes tú muchas. Divido objeto. Así. No tiene 3. Vale. Venga, perfecto. Pues seguimos con nuestro liquete. Mira un poquito mejor. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Yo no. Entra la cura. Hemos hablado con Nettie. A Tita Ethel. A Halsin. El druida Raz nos ha dicho que Halsin, primero entre los druidas, podría ser el único capaz de impedir. Vale. Y salvaré, ¿vale? Nos vamos a la aventura, gente, que ya hemos tenido demasiado tiempo hablando, creo yo, ¿no? Por aquí, vamos aquí, por aquí. Aquí cositas, flauta. Gracias de Canon. ¿De quién es Canon? No podemos tocar nada, todo sería robar. ¿Y aquí qué es, tío? ¿Esto es el cagadero o qué? Nada. No sé qué por aquí. Canon, el pobre Canon está muerto, Canon. Something's on my mind. Have some respect. This really isn't the time to talk. En un momento para hablar, pues ahora por listo vamos a hablar. Hola con los muertos.
The corpse regards you lifelessly. Sí, ya lo sé, joder. Pero dime algo más que el nombre. Tailor before God volunteered. Couldn't take much. Vas a intentar dar el palo con el otro, ¿no? Bedroll. Killed. Arrow. Can't breathe. Guarding. Gate. Have to open. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Joking about octus soup just a moment ago. Come on, Vamos a ver un momento, sus cositas. Vamos a intentar dar el palo, ¿vale? No sé con este. Astarion. Venga, un poquito. Sepárate del grupo Astarion. Modo sigiloso. Vente para acá. A guardar. Igual nos provocamos la guerra o algo. Pétate. Pues lo ha dicho con el pétate, tío. ¿Los valiosos? Pertenencia de canon. Ahí. Oh. Siento. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, qué rico, papi. 107, así by the face. Ah. No hace falta que vayas. Ya pues es normal, tío. Vámonos. Claro, no ha sido un placer. 107 moneditas. Oye, por aquí. ¿Qué cosas? Mira, hay un bicho. Hay un bicho. Hijo de puta. Vamos a poner. Encáscale. ¿No llegas? Pues te paga. Rechazo, bueno. Cuidado, tío. Qué puta, ¿no? Voy a matar a la chavala. Vamos. Vale, amigo. Toma. Uy, no. No va a llegar. El gato. Vas a correr y molestar. A ver. ¿Dónde saltas hasta ahí? Y aquí le llegas. Ay, no vas a llegar, tío. Qué putada, ¿no? Rechazo. Y tú igual. Poco llegas, pues flechazo. Asesino asco, tío. ¿Manda a alguien o qué? Venga, venga, temor. Bueno, picharraca, pégale. Toma. Este ya está muerto. Ahora este uno de estos así. Vamos a meter por aquí. Incluso le puedes dar el cuchillo. Vale.
¿No llegas? Rechazo, tío. Como en todo. ¿Tío? ¿Qué te parió? Tú no vas a fallar. 75 tampoco es fácil, ¿eh? La mierda. Mira, que hijo puta, ya la tenía. Nos hemos gastado 100 pavos para nada. Qué mala falla, tío. Así es la vida. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck. Aquí hay una demonia que te está mandando osgos que te maten. Y no quieres que te ayude. ¿Seguro? Nada. Telescopio. You peer through the telescope. Sí, dragón. Rico, rico. You see a red dragon. Tyrannical, greedy, and vain, they hunt without pity. The telescope points to the left. Mira, si está del calamar. The telescope points straight ahead. The telescope points to the right. Y viene de... ¿Viene de una especie de abadía o qué es esto? From Hellspawn to Angry. Ya. Vale. Pues por aquí. Un poco más. Hay un poquito de hueco. Pero poco más. Vale, pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que llevamos un buen rato, ¿no? Hora y 20, perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya, ahora sí, nos vamos a ir, a ver. A hablar con Ceblor. A lo de la bicha esta. Por aquí creo que había como una salida. Podemos explorar también la salida. Pasar Carlach. Echar una visión del brujo. Quita Ethel. Y lo de Halsin está a tomar por culo, tío. Y lo de los Yankee estos. Los Yankee están aquí. Y son de los que más me fío para... Porque para mí que son los que más saben de la cura. Nos podríamos ir por aquí. Por arriba. Y ir a por eso. Vale. Una opción, no sé. Aquí hay mucho espacio, ¿eh? Aquí en todo este espacio puede haber un montón de movidas. Tú fíjate aquí en nada. Todas las interacciones que hay. Así que nada, gente. No sé qué quisimos ganar con experiencia. Apenas nada. Pero bueno, tenemos nuestro grupito que me mola mucho. Me mola mucho esta especie de guerreros mágicos, de embaucadores mágicos. La clérigo. Es que la clérigo no sé. Tengo que estudiar el reformarla también. Porque de verdad que el engaño no me hace mucha gracia. El dominio del engaño, ¿vale? Es decir, lo hacemos más healer.
o más destroyers, ¿sabes? O sea, algo... Hay un montón de dominios interesantes. El engaño sí es el más apropiado por la deidad, ¿no? Pero tampoco. También hay más deidades a las que se les podría asociar. Podría ser Desar y perfectamente dominar, por ejemplo, la guerra o... yo creo. Así que no sé. Luego los estudiaré, ¿vale? Sea como sea, lo que tengamos que ver lo veremos en el próximo capítulo. Luego.